La intención de este taller es hablar o exponer algunas consideraciones prácticas asociadas al diseño de los tablestacados, específicamente en los aspectos geotécnicos. En la otra parte, digamos, está en lo que corresponde al diseño de las estructuras de contención convencionales por gravedad, pero evidentemente en los tablestacados pues no tenemos esa condición de espacio para generar una fricción en la base que me permita contrarrestar el empuje. Entonces, pongámonos en un escenario cualquiera, donde vamos a tener una superficie de terreno con este estilo, y entonces necesitamos hacer un tablestacado. Pero entonces aquí empezamos con algunas variantes del tema. Nosotros, el tablestacado pues consiste en el hincado de un elemento que va a soportar una cierta carga, pero una situación donde yo hinque un perfil de acero, ya sea continuo o una barra, como en el caso del muro berlinés, que también es una estructura que tiene una cierta flexibilidad, pues en ambos lados no necesariamente va a haber suelo. Lo que vamos a tener en estos casos es que un costado pues va a tener suelo y en el otro lado una de las ventajas que tienen los tablestacados es que se instalan en zonas donde haya presencia de agua, ¿no? Entonces yo tengo acá una condición de agua, evidentemente el suelo pues tiene que estar en un punto determinado, y entonces previamente yo puedo hacer una instalación para generar una cierta condición de estabilización. Por eso son muy usadas en zonas costeras, ya sea marítimas o fluviales, ¿ya? Entonces, esta instalación pues me va a generar unas ciertas solicitaciones de empuje, y vamos a partir con algunas consideraciones básicas. Y es que si yo tengo el agua a una cierta altura en este punto, pues claramente en el lado contrario, pues voy a tener también el agua hasta un cierto nivel. En muchas ocasiones el nivel en ambos lados puede ser el mismo, o sea, llegar hasta la misma altura por un tema de equilibrio. El tema es que cuando yo instalo una barrera de contención, como es el caso de un tablestacado, estoy generando que el agua haga un recorrido más grande que el que haría en condición de flujo normal sin ninguna barrera. Es decir, el agua tiene que hacer este recorrido y llegar hasta acá. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos haciendo que el agua haga un recorrido mayor? Es lo mismo que ocurre en una presa. Yo estoy obligando a que el agua genere una trayectoria mucho más larga. Al transitar el agua por todo este recorrido, yo ya no puedo decir que el nivel en el aguas abajo va a llegar hasta su posición original, porque al transitar por acá voy a ir generando lo que denominamos pérdida de energía, evidentemente, y vamos a tener una condición de equilibrio o de estabilización hidrodinámico, ¿ya? Entonces, esa condición hidrodinámica lo que me puede permitir es que en el tiempo esto aproximadamente se mantenga, pero aún así se va a generar una pérdida de energía, ¿ya? Y esto producto de esta distancia. Entre más largo o más profunda esté el tablestacado o más ancha la presa, si es que estamos hablando de una presa, pues mayor recorrido hace el agua y por lo tanto mayor pérdida de energía. Entonces, en los tablestacados o en cualquier estructura de contención en el cual haya este recorrido que le obligo a que el agua ya no haga el flujo libre, sino que haga un recorrido mayor, siempre vamos a tener este desbalance de energía. Cuando se establece o se nivela, pues vamos a tener o se va a producir ello en una condición de régimen permanente y estos niveles más o menos se van a mantener en el tiempo, ¿ya? Entonces, por eso uno habla que esto está como fijo, pero hay flujo continuo si es que obviamente está llegando un caudal constante. La mayoría de las obras se diseñan bajo un escenario de régimen permanente, o sea, de caudal o velocidad constante en el tiempo. Y uno dice, ¿esto está fluyendo? Sí, está fluyendo porque igual el agua está llegando por acá continuamente, ¿cierto? Yo algo
que me lo está alimentando de manera continua para poder mantener ese desbalance. Entonces, estos desbalances de energía no es como para que uno los ponga tipo prueba, que uno lo calcule hidrodinámico o que haga el cálculo por efecto solamente de una revisión conceptual, sino porque realmente la instalación de elementos que me obligan a que el agua recorra mayor cantidad genera una pérdida de energía y genera estos desbalances que, entre otras cosas, también permiten hacer diques o hacer zonas que controlan los niveles del agua en algunos de los costados, ¿ya? Un caso que muchas veces se tiene para algunos tipos de canales es que hacen lo que llaman unas ataguías, que son básicamente dos tablestacas, una a cada lado, con un cierto nivel. Aquí hay un canal que se le baja la presión y sirve de regadío, bueno, para trabajar en seco. Hay diferentes situaciones para las que se da. Los diseños se realizan en condición de régimen permanente, como mencioné hace un ratito, en régimen permanente, y por eso, pese a estar hablando en una condición de flujo, los niveles los mantenemos, ¿ya? Se mantienen los niveles porque estamos bajo una premisa de que el suelo está siendo alimentado con un caudal que no varía en el tiempo y por lo tanto logro un cierto nivel de estabilización. Otra alternativa que se tiene del uso de los tablestacados o de los elementos flexibles es la instalación de una tablestaca que se hinca directamente en el terreno y a los lados de la tablestaca o a ambos lados de la tablestaca no hay nada, no hay nada de relleno. Uno dice, bueno, entonces, ¿qué utilidad le podemos dar a esto? La opción de las barreras es una alternativa que se usa o que la hemos visto reportada en algunos lugares, particularmente hay unos reportes en Europa, en zonas de potencial inundaciones o en zonas de avalancha para protección. Entonces son barreras que se instalan longitudinalmente en las autopistas. Por ejemplo, yo tengo por acá la vía, una vía que está acá, y eventualmente en la zona donde se está generando la protección, desde por aquí se puede haber tendencia de caída de material, de presencia de agua con escombros, de avalanchas y demás. Entonces son barreras que se instalan para contención temporal ante la eventual llegada de una cantidad de material. Entonces llega una cantidad de material, se deposita aquí temporalmente, como generalmente tiene más agua que suelo, esto va a empezar a decantar y a fluir y vuelve a estar vacío. Entonces son barreras de protección contra avalanchas y ahí funciona igualmente un tablestacado, donde yo aíslo la zona que quiero proteger por temas de presencia de agua y genero esta condición hacia un costado donde en algún momento no tiene ningún diseño, perdón, ninguna solicitación. Ahora, ¿cómo diseño esto? Pues entonces estimo cuánto es la máxima carga con un gamma determinado, el gamma que va a tener un gamma modificado entre el suelo y agua, pues porque va a tener mucha material en suspensión. Y entonces digo, ya perfecto, puede esta tablestaca que está enterrada esta cantidad albergar un material que tiene un gamma de tanto hasta tal altura. Yo digo, ya, esto puede generar material de hasta tanto, que es otra pregunta que también en algunas otras ocasiones hemos planteado. Entonces, esta contextualización práctica es muy, muy relevante tenerla presente. Entonces, ¿cómo funcionan los tablestacados? Entonces, yo ya sé que hay una teoría de empuje, que se genera un activo, que esto se deforma, que reacciona al suelo y que hay un pasivo, todas estas cosas que hemos mencionado. Entonces, de entrada, pues lo que vamos a tener es que debe de haber un desbalance. Tiene que haber una situación con una material que he quitado o un suelo y agua que he quitado en algunos de los costados. Y generalmente los tablestacados tienen incluida el agua por las razones que antes hemos mencionado. Insisto, no es solamente porque queramos hacerlo con agua, sino porque tenemos esta condición de desbalance, por lo cual muchas veces vamos a tener un aguas arriba y un aguas abajo en relación al agua, o a la diferencia del nivel del agua, y claramente vamos entonces a instalar una tablestaca o un elemento de contención. Y aquí volvemos entonces al fenómeno físico. Sabemos que el suelo impone una cierta carga, sabemos que el agua impone una cierta carga,
que esa agua impone una carga muy, muy grande. A propósito, yo había dejado por allá la pregunta cuál era el coeficiente de presión con el que diseñamos cuando hay presencia de agua, y esa pregunta todavía está ahí en el tintero. Entonces, esto se puede diseñar de diferentes alternativas, y la forma más sencilla es trabajar bajo empotramiento puro. Entonces, volvemos al fenómeno físico, yo vuelvo e insisto. Si esto está funcionando de esta manera como está acá ejemplificado, toda la resistencia para que este tablestacado no se caiga y esto no se deforme ni nada, se va a producir por el empotramiento. Este empotramiento se le denomina la ficha, y que generalmente es denominado con la letra D. Y cuando yo no tengo ningún elemento auxiliar de contención, debo de trabajar con este empotramiento. Ahora, ¿cómo funciona el empotramiento? Pues por las razones que ya también habíamos mencionado. El suelo hacia un costado, digamos al costado 1, va a imponer una carga producto del empuje, y el suelo en el costado 2 pues como que va a reaccionar a ese empuje. Por lo cual, en el frente de esta tabla estaca, pues voy a generar una condición de empuje que, si bien no exclusivamente va a ser la pasiva, sí va a ser muy cercana a la pasiva, porque, como yo les decía, de una manera muy, muy simplificada, pero es como si fuera el pasivo una reacción al desplazamiento que va a poner el muro. Es como si fuera que el muro empuja el suelo. Una cosa muy, muy simplificada viéndolo así. Y en el lado posterior, pues lo que voy a tener es una condición de empuje, toda producto, de la condición de empuje activo. Obviamente a esto hay que sumarle el agua. Yo por este momento me voy a centrar en hablar temporalmente de lo correspondiente al empuje del suelo. Entonces, acá lo que vamos a tener es que el empuje pasivo, sabemos que en magnitud es mayor que el empuje activo por los coeficientes correspondientes, y entonces tengo que contrarrestar con este enterramiento, con esta reacción, con esta diferencia de empuje entre el Kp y el Ka, tengo que contrarrestar toda la carga. Entonces ustedes se fijan que si esta altura o este H libre es muy, muy grande, pues lo que voy a necesitar a su vez es un D muy grande, ¿cierto? Es un D muy grande. Por lo cual, el empotramiento es válido usarse cuando estas alturas pues tienen un valor razonable, porque funcionalmente los hincados de los tablestacados pues se pueden complicar mucho si es que tengo que hincar muchas veces. En algunas ocasiones uno incluso puede llegar a que el D sea 3 veces el HL, ¿ya? O sea, tengo que tener un empotramiento bastante grande para garantizar la estabilidad. Entonces, la instalación de elementos de contención complementarios como anclajes van a estar condicionadas de si efectivamente yo puedo ejecutarlo o tengo las condiciones operativas para instalarlo. Una opción es el anclaje, claramente, y eso me va a permitir reducir el D. La otra alternativa, que requiere una intervención desde arriba y no desde el frente, es la instalación de un anclaje, pero que funciona más, o de un elemento auxiliar, más para no llamarlo anclaje, porque llamamos anclaje a los que están pretensados, sino la instalación de un perno sujeto como un muerto de hormigón. Entonces, lo que uno puede hacer es generar una excavación superficial en esta zona, voy a cambiarme aquí de color, una excavación superficial en esta zona, pongo un muerto de hormigón en este punto, y a ese muerto pues le ponemos una barra. Entonces, esa barra me va a funcionar con un T determinado, o sea, me va a funcionar como un anclaje, y lo que me permite esto es que no necesariamente tengo que intervenir desde el frente, y esto es posteriormente relleno. No estoy diciendo que esto ya sea la mejor solución respecto del otro, no, pero va a depender un poco de las alturas, Si evidentemente esto es demasiado alto, pues yo no puedo ir y excavar hasta por acá para poner mi muerto, ¿no? Porque entonces sacaría todo el suelo de donde está el agua, se me generaría un lío tremendo. Si esto es de una altura relativamente pequeña, una alternativa entonces es instalar este muerto y funciona como un anclaje. Independiente de si es este sistema o este sistema, en el cálculo, esto no es una cosa diferente que T. Punto. ¿Esté inclinado o no? Es T. Ahí, desde el punto de vista del cálculo, no hay ninguna otra variable que se incorpore. Lo importante sí, y como me
comentaban que si esto era continuo, efectivamente, al ser esto continuo en profundidad, este T, que uno le dice tantas toneladas tiene el anclaje, realmente siempre es tonelada por unidad de metro en profundidad, porque al hacerlo en deformación plana, pues todo lo que estamos calculando realmente es por unidad de metro, todo. Lo que pasa es que muchas veces se pone simplemente tonelada en el entendido de que es por un metro, entonces sería, ahí se quitaría la unidad del metro, pero realmente cuando yo tengo la longitud completa de mi estructura de contención, pues aquí le multiplico la longitud y ahí sí voy a obtener cuánto de lo que realmente está soportando o llegando al anclaje. En términos de cálculo es una carga adicional. Al tener un elemento de refuerzo adicional, evidentemente yo puedo poner este D mucho más arriba, ¿no? Y generar una condición de refuerzo mixto. El refuerzo que me da un T más la reacción que me da el suelo con el empuje pasivo directamente. Siguiendo entonces con el tema del cálculo ya de la solicitación o de los empujes como tal, partamos por el escenario nuevamente que corresponde a un tablestacado en voladizo. O sea, solamente con el enterramiento de la ficha. Tengo entonces el agua en un punto, el agua en otro punto y geométricamente realmente eso es lo que tengo. Bueno, y obviamente sí necesito tener donde hay una frontera en la parte inferior. Necesito una frontera que me diga aquí hay un cambio de rigidez o hasta dónde se está generando predominantemente nuestra condición de flujo en todo este dominio, digamos. Desde el punto de vista del suelo, pues estos materiales pues pueden ser, o sea, el tablestacado yo lo puedo hacer indistintamente en suelo granular o en suelo fino. Solo que estas condiciones de flujo pues se van a generar en suelos granulares, ¿no? En un suelo fino esta condición de flujo, de que uno alcance a ver una condición de flujo directamente en el suelo, pues es bien compleja por las velocidades de infiltración. La permeabilidad, recordemos, en una arcilla es del orden de 1 por 10 a la menos 7, 10 a la menos 8 metros por segundo. Entonces, claramente no lo vamos a ver tan directamente. Respecto de las propiedades del material que se requieren, y aquí nuevamente uno maderamente vuelve a nuestro capítulo 1, tengo una condición de flujo en un suelo granular que tiene una permeabilidad alta, y entonces los materiales, perdón, las propiedades de los materiales que estamos usando, pues son propiedades que tienen relación directamente con la resistencia porque estamos acuñándole o definiendo una cuña de falla, ¿cierto? Entonces estamos diciendo, perfecto, vamos a diseñar, o sea, voy a calcular un coeficiente de presión de tierras y ese coeficiente de presión de tierras depende predominantemente del ángulo de fricción y la distribución de esfuerzos depende también de la cohesión, punto que vimos en detalle anteriormente, ¿ya? Entonces, ¿de dónde proviene este Φ y este C en este caso, en este tipo de materiales que están sumergidos? Pues posiblemente venga de un proceso de una correlación con los ensayos de penetración, en cuyo caso, en muchos casos, este valor de cohesión puede ser considerado como cero. No estoy diciendo con ello que los suelos granulares no tengan cohesión, pero si el suelo granular tiene bajo contenido de finos y ese contenido de finos ni siquiera me da como para tomar una muestra, pues lo que ocurre con eso es que la componente que me va a entregar, la componente fina que me va a entregar una cohesión, pues es tan baja que se puede despreciar, ¿ya? Esto no tiene nada que ver con consideraciones de que si estoy viendo el muro tengo que hacer la cohesión cero, cosas de ese estilo que muchas veces me han indicado. La cohesión hay que incorporarla y solo en ciertos casos se desprecia, como es el caso del análisis sísmico para muros de contención, producto de que como se diseña bajo condición de falla estática, de que el suelo falló, que tuvo una cuña activa, esa condición de cuña activa es una condición de falla del suelo, por lo cual en la condición dinámica la cohesión no está presente, pero no es que yo la haga cero porque quise conservadoramente hacerlo, sino porque estoy haciendo esa secuencia de diseño, ¿ya? Pero acá en este caso, el trabajar en un material granular, posiblemente vamos a tener varios casos en los cuales la cohesión sea muy cercana a cero y este índice de penetración que registramos en cada sondaje a lo largo de la profundidad, pues nos permite obtener
diferentes ángulos de fricción, donde eventualmente para calcular el empuje, pues yo podría decir, bueno, esto tiene aproximadamente un phi promedio o un phi ponderado o un phi crítico en esta zona, me refiero crítico en magnitud, o sea, refiriéndome al menor de todos, y con eso entonces calcularíamos nosotros ese coeficiente de presión de tierras, que en este caso, como mencioné hace un ratito, sería el activo y por acá sería el pasivo, siempre teniendo presente el tipo de suelo que hay en cada lado. Es decir, si aquí tengo otro sondaje que me da otro phi, pues obviamente uso el KP con el phi que corresponde. ¿Qué pasa muchas veces? Sí, es que uno tiene un phi como para la parte superior y otro para la parte inferior, y esto principalmente se debe a que el suelo tiene un proceso de rigidización y de densificación gradual en profundidad. Entonces, lo más seguro es que en profundidad pues haya un ángulo de fricción que es un poco mayor, ¿no? Y que es de hecho donde se genera el empotramiento con la tabla estaca. Entonces tampoco es que estamos hablando de una consideración para agrandar el problema o para generar una condición más larga de resolución, sino porque realmente se busca que haya una cierta condición que me permita garantizar una resistencia mayor en profundidad. Entonces con esto yo voy y calculo mi Ka. Y aquí entonces la pregunta que surge es si Rankine o Coulomb. La derivación de Coulomb, es decir, considerando todas las premisas de Rankine en Coulomb, pues yo llego a Rankine. O sea, finalmente se llega a un factor más o menos igual. Entonces, en estos tablas destacados lo que yo tengo que checar es si se cumplen ciertas cosas. En Coulomb, por ejemplo, en Rankine, el ángulo de inclinación de esto tiene que ser nulo. Es decir, si yo estoy horizontal, pues ya estoy cumpliendo con unas cosas de Rankine. Si yo tengo el respaldo vertical, que va a ser lo que ocurre en la gran mayoría de las tablestacas, cumplo con Rankine. Si estoy diciendo que voy a despreciar, por ejemplo, la fricción, salvo que la quiera incorporar, la fricción muro-suelo, pues el delta debiese ser 0 y podría usar Rankine. Si yo digo no, la fricción acero-suelo juega un rol relevante y me va a modificar el ángulo de inclinación del empuje, entonces yo tengo que irme con Coulomb. Pero en cualquier caso que se use una u otra, pues lo que estoy haciendo es incorporando las mismas variables, solo que en uno me los permite definir de forma detallada y en el otro no. En muchos casos los tablestacados se diseñan de manera simplificada o conservadora, si le queremos llamar, con Rankine. Por lo cual ese coeficiente de presión de tierras lo podríamos calcular con la expresión equivalente pues al 1 menos seno phi partido por 1 más el seno phi, y en el caso pasivo pues me generaría entonces la posibilidad de cálculo como 1 por el inverso del coeficiente de presión de tierras activo. ¿Ya? Eso sería lo que nosotros podríamos definir. Entonces, en este caso, ¿qué parámetro del material pues nos haría falta incorporar? Pues nos haría falta incorporar pues el gamma. El gamma, entre otras cosas, es parámetro que está presente en absolutamente todos los cálculos que hagamos en ingeniería, pues porque sin el peso del material pues no hacemos nada. ¿Qué gamma vamos a tener acá arriba? Pues sobre la napa volvemos a lo mismo, vamos a tener un gamma M, y bajo la napa pues vamos a tener un gamma saturado, que realmente nosotros debemos de calcular el agua y el suelo de forma separada, lo vimos en nuestra sesión anterior, por lo cual realmente el cálculo de la componente del suelo, ojo, del suelo, del esqueleto mineral de suelo, pues la hago con gamma prima, con gamma prima. Entonces así en este caso, siguiendo con nuestros triángulos, pues lo que vamos a tener es el triángulo con la correspondiente K y el gamma del primer tramo y el triángulo de la del segundo tramo, digamos, correspondiente a lo que llevaba de la parte superior más todo lo que ocurre acá abajo con el K y el gamma del segundo tramo. Y en la parte del aguas abajo, pues sería lo mismo, aquí sería con nuestro correspondiente D, que sería la profundidad de la ficha, por el coeficiente de presión de tierras pasivo. En lo que respecta a la componente pasiva, habíamos hablado en la sesión anterior que para que se genere la condición pasiva tiene que haber una cantidad de deformación muy superior a la deformación que se requiere para que se desarrolle la condición activa. Incluso puede llegar a haber 10 veces de diferencia entre la deformación para lo activo y la deformación para lo pasivo.
Esto implica entonces que en un tabla estacado, para que yo desarrolle completamente el pasivo, full, pues esto se tiene que desplazar una buena cantidad, ¿ya? Y no necesariamente siempre eso se va a tener. Entonces, empiezan a haber algunos criterios de diseñador que lo que hacen es generar una reducción o un factor de seguridad al KP, ¿ya? Un factor de seguridad al KP, bajo la premisa de que el desplazamiento que se está produciendo acá no es lo suficientemente grande como para que aquí se me desarrolle completamente el pasivo. Eso la verdad que a veces es muy conservador porque cuando yo aplico un factor de seguridad muy grande, esta cuestión se me echa cada vez más para abajo y empieza a ser una ficha muy, muy, muy grande. Entonces, en algunos casos esto lo reducen a poco, no sé, 1,5, pero he visto que incluso recomiendan una reducción de 3. Hacer una reducción de 3 en el coeficiente de presión de tierras pasivo es casi como multiplicar por 3 la ficha. Entonces da una cosa tremendamente grande. Pero al margen de la magnitud que se use acá, el objetivo de este factor de seguridad en la zona pasiva no es exclusivamente el problema de deformación, sino también los problemas asociados a la pérdida de material cuando hay presencia de agua. Entonces, si aquí hay agua, el proceso de oleaje o de movimiento que se genera en el agua puede producir una pérdida de material en el frente. Entonces, si yo empiezo a perder parte de este material, entonces lo que me va a producir potencialmente esto es que ya la ficha no funcione por completo, ¿ya? Entonces, independiente de qué y cómo formule yo mi D, es muy recomendable que el D que uno calcula para garantizar los factores de seguridad mínimos establecidos, el D se mayore en 1,2. O sea, que uno considere un aumento en un 20% de la ficha que nosotros estamos calculando, y esto entonces cumple efectos relacionados con la pérdida de material. Son dos factores diferentes, uno el de pérdida de material o por socavación y el otro que tiene que ver con el desplazamiento, Muchos autores, muchos diseñadores este KP lo consideran completo, o sea, no hacen reducción. Si yo veo aquí un rango, esto podría ir de 1 a 3, digamos, la consideración del KP, coeficiente de presión de tierras pasivo. Matemáticamente, aquí no hay muchas variantes, porque finalmente son los dos triángulos directamente en condición activa y pasiva y nada más que esto. Ahora, ¿qué cosas nos preguntamos nosotros como resultado de este problema? Como resultado de este problema, realmente lo que nosotros estamos preguntando es el D. Eso es lo que queremos. O para un D dado, que pocas veces se tiene, pero para un D dado, ¿cuánto es la máxima altura que esto soporta? O para un arreglo determinado, ¿cuánto es la máxima altura que el agua puede ascender sin que se genere un colapso? ¿Ya? Entonces yo puedo, o me pueden preguntar por el D para una condición fija, o me pueden preguntar por el H para una condición de D fija, o para todo fijo me preguntan, bueno, cualquier desbalance que haya en mi sistema, ¿cuánto es lo máximo que esto puede estar desbalanceado para que este arreglo no falle? Yo creo que esas son las preguntas que generalmente se van a tener de este problema. Y como parámetros del material, pues evidentemente son mis parámetros de resistencia, que debo de validarlos correctamente, y mis parámetros, bueno, y mi peso unitario, mis parámetros volumétricos, esa es la palabra que yo uso, las relaciones volumétricas. Es bien importante tener presente eso. La cohesión aparente, recordemos que no se puede usar en condición saturada, pues porque en condición saturada claramente no hay cohesión aparente, ¿no? Y se perder completamente la cohesión aparente. Ojo, la aparente, si el suelo tiene cohesión porque tiene finos plásticos, va a tener cohesión, punto. No se va a perder con la presencia del agua. Es la consideración de cohesión aparente la que se pierde. Esto también vuelvo, insisto, con el tema del C, que muchas veces me dicen, es que hay que hacerlo cero, es que hay que hacerlo cero. No, no es que hay que hacerlo cero, es que si corresponde que no tiene cohesión, pues tengo la consideración de cohesión nula. ¿Qué otra cosa entonces nos interesa tener clara en un diseño de este estilo? Entonces, me interesa, como mencioné, definir el D o el H o las otras variables, las de desbalance,
Pero adicionalmente yo debo de tener una selección adecuada de este perfil. Este perfil estructuralmente pues tiene que soportar la carga que tiene impuesta. Esa verificación de carga casi que se hace por catálogo. Digamos que un perfil determinado resiste un momento, resiste un corte máximo, tiene una solicitación específica, por lo cual lo que nosotros hacemos básicamente es calcular el momento máximo que tiene aplicado mi sistema y el corte máximo, o sea, la fuerza normal máxima que se genera en la tabla estaca, en el perfil. ¿Ya? Esas son las dos consideraciones. Ya el cómo lo hago, que uno lo hace con el momento de inercia, una formulilla ahí adicional, eso da lo mismo, que es una verificación de máximos, nada más. Pero acá lo que me interesa es checar cuánto es el momento máximo. Y esto, no hay que olvidar, que es el equivalente como a obtener una viga en voladizo. Entonces el diseño y el cálculo del momento se hace exactamente igual que una viga en voladizo, solo que tengo que tener la resultante del empuje estático, activo, la resultante del empuje pasivo y hacer el cálculo correspondiente de dónde se genera ese momento máximo. Como una viga igual que como hacíamos en otros casos. Cuando el elemento tiene una, o más bien cuando la estructura tiene un elemento de contención complementario, ahí ya el cálculo del empuje también sigue siendo el equivalente de una viga, solo que debo de hacer unos cálculos complementarios asociados al punto de rotación de la tabla estaca, en donde se genera el punto de rotación para hacer un adecuado cálculo. Pero por ahora, si bien posteriormente se va a indicar, no interesa entrar en ese detalle. Lo importante es que sepamos exactamente qué es lo que perseguimos en la verificación del estaccado. Y una de ellas tiene relación directa con esto, ¿no? O sea, yo puedo decir, voy a elegir una tabla estaca tan mala que no soporta el momento máximo e incluso va a tener dificultades para el proceso de hincado. Entonces, claramente esto lo tengo que verificar sí o sí lo debo de verificar. Teniendo el empuje del agua, el empuje del suelo listo, entonces, para el agua, ¿qué situación vamos a tener? Voy entonces a poner lo mismo de siempre, el desbalance correspondiente. Ah, no, este no va por acá, pongámoslo por acá. Y aquí voy a hacer una muy rápida revisión de los conceptos asociados a flujo. Yo vuelvo y les insisto que estoy a disposición para algunas, bueno, para las consultas atendidas a esto. No me han llegado, yo supongo tan claro. Igualmente les recuerdo que voy a tener el espacio la próxima semana, no para dar clases, sino para tener abierto para alguna consulta que eventualmente tenga. Entendiendo que evidentemente el próximo semana está liberado, pero es para generar un espacio de eventuales consultas que pudiesen tener. Entonces, con respecto al flujo, ya mencioné y partimos esta sesión explicando qué es lo que ocurre en condición de flujo y por qué se genera este desbalance de energía, pero me voy a centrar en algunas como errores muy habituales que se tienen cuando se calculan estas cosas y que empiezan, y esto lo calculo con esta presión o con esta presión, y creo que a veces se les olvida qué es lo que realmente se está resolviendo y por eso se generan algunas dudas que pueden ser hasta cierto punto que ustedes las pueden resolver directamente. Y es cuando calculo la presión de poros en condición de flujo descendente y ascendente, la resolución del problema de flujo se construye en función de los permeámetros en condición de flujo descendente y en condición de flujo ascendente. En condición de flujo descendente, la presión de poros respecto de lo que ocurre en condición estática, se reduce una cantidad. Y en condición ascendente, la presión de poros aumenta una cantidad. Como yo tengo en teoría en estos desbalances más de lo que baja que de lo que sube, pues uno pensaría que la condición hidrodinámica pues es una condición que solicita menos la estructura y por lo cual
hacerlo completamente estático, sabiendo que no está en condición de flujo o en condición de equilibrio estático, pues es un error y por eso la condición de flujo, vuelvo, insisto, no es como para que se incorpore simplemente por la evaluación, sino que realmente la solicitación dinámica es muy compleja incorporarla y cualquier, hidrodinámica del agua, o sea, el extra de carga estático es tan grande que la consideración hidrodinámica me permite hacer una adecuada estimación de la carga y no sobredimensionar en términos del agua. Entonces, lo que establecen en esos construcción de los permeámetros es que la presión hidrodinámica en condición de flujo descendente es la presión que tenemos estática menos el gradiente hidráulico por el Z por el gamma del agua. ¿Ya? Bueno, en realidad todo va por el gamma del agua. Y esto es lo que ocurre en condición de flujo descendente. O sea, lo que yo reduzco es esta cantidad. Y en condición hidrodinámica ascendente es lo que tenemos en condición estática, ahora más el I por el Z por el gamma. Eso es básicamente lo que tenemos. O sea que yo cuando respecto de lo que tengo estático, que digamos sería acá lo que tendría en equilibrio estático en el agua, esto realmente es lo que tengo hidrodinámico. Y en el agua, en lo que respecta a la condición del agua hacia abajo, pues va a tener un poco mayor. Y aquí me detengo un poco también por un error muy habitual. Y es de dónde se considera acá el agua, dado que aquí hay un pedazo que hay agua y otro que hay suelo y agua. Bueno, en lo que respecta al suelo, evidentemente, pues yo todos mis cálculos de presión los hago hasta acá, pero en lo que respecta al agua lo tengo que hacer hasta acá. Por lo tanto, por aquí estaría la condición hidrostática y por acá estaría la condición hidrodinámica. Eso es básicamente lo que ocurre. Evidentemente, como el agua es la misma y hay un tema de continuidad, pues estas ecuaciones tienen que igualarse en este punto, ¿no? Pues porque justo lo que viene por acá, pues iguala a lo que viene por acá. Todo esto que he mencionado es lo que ocurre inmediatamente pegado en la tabla estaca, ¿cierto? Lo que está ocurriendo acá, que es donde me interesa calcular el empuje al cual está sometido el agua en la tabla estaca. Entonces, una de las consideraciones que muchas veces se atribuye el error tiene que ver con el gradiente hidráulico. ¿Cómo calcular ese gradiente hidráulico? Y hay varias alternativas, unas un poco más simplificadas y que inducen un mayor error. Pero lo importante es tener claro, pues, qué es el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico no es otra cosa que la pérdida de energía que se produjo en una distancia determinada. Eso es básicamente el tema. En hidráulica o en mecánica de suelos, todos los cálculos, recuerden, se hacen respecto de un plano de referencia, porque la carga total es la carga de elevación más la carga de presión. Si yo voy a calcular cuánto es la pérdida de energía en este caso, y estoy tomando como plano de referencia solamente por tener como base esto, este es mi plano de referencia, entonces lo que yo voy a tener es que la energía en este punto menos la energía en este punto, pues me da el delta de energía, que no es otra cosa que esto que está acá. Esto es el delta H. Esto fue lo que perdí de energía producto de que el agua hizo este recorrido del que hablamos en detalle al inicio de esta sesión. Entonces ya tengo el delta H. Y aquí entonces entra el delta L. ¿Cuánto fue el delta L? Y aquí es donde entran las variantes o las simplificaciones más importantes. Este problema claramente es un problema 2D. Pero justo pegadito en la tabla estaca, nosotros tenemos estas aproximaciones que son 1D. Entonces, si estoy calculando directamente la presión sobre la tabla estaca, directamente yo podría decir, ¿cuál fue el recorrido entonces que hizo el agua? Pues el agua hizo el recorrido, llamémosle a esto el HL, el H libre. El agua hizo voy a cambiar de color. Este color. El agua hizo este recorrido que está acá, por lo tanto sería toda la altura en el agua hacia arriba, desde la napa hasta la base, más todo el recorrido que hizo subiendo, que sería la ficha. Entonces, eso es lo que sería aproximadamente el delta L, simplificando a una condición de flujo unidimensional. Entonces, tengo la pérdida de energía, que es el balance del desbalance entre los dos puntos,
que sería el H inicial menos el H final, dividido normalizado por el recorrido que hizo el agua completo. Y aquí entonces tenemos este gradiente hidráulico. El Z, pues volvemos igual, teniendo como un plano de referencia, tengo que ver desde dónde a dónde estoy midiendo el Z, pero pues el Z es la longitud, la distancia que tengo que recorrer en cada uno de estos lados. Y claramente en el centro o en el punto de rotación o en el punto inferior, pues la presión tiene que ser igual, ¿no? Tiene que haber equilibrio. Pero esto, haciendo el cálculo como corresponde, evidentemente las dos presiones se hacen, o sea, se calculan correctamente. O sea, dan cero, digamos. El punto en la parte inferior daría cero. La condición de flujo bidimensional, que muchas veces la atribuimos a la red de flujo y que a veces uno dice, Dios, que red de flujo es un lío hacerla. Realmente la red de flujo, que es un método gráfico muy simplificado, no voy a entrar aquí a defenderlo en sí, la razón por la que sigue siendo vigente, pese a ser gráfico, es que uno puede hacer una construcción relativamente simple de cuál es la variación o cómo se genera la condición de flujo en el tablestacado o en cualquier obra. Entonces uno lo que hace acá es, desde el punto más cercano, desde el punto más estrecho, perdón, divido en la cantidad de canales que quiero hacer mi simulación del flujo, y desde donde hay suelo y agua, que sería este punto, empiezo a hacer las trayectorias que debería de seguir el agua, o aproximadamente debería seguir el agua. Entonces yo hago esta consideración acá, y me excusan por la tembladera. Parto por acá y genero estos elementos que son más o menos cuadrados, y entonces empiezo a generar esta condición aquí aproximada de flujo. Ahí más o menos, no está muy bien, pero aproximadamente. Y entonces lo que simula esta red de flujo es cómo se va generando la pérdida de energía bidimensional, porque todos estos elementos que están acá, estas son las caídas equipotenciales, recuerden, estas caídas equipotenciales lo que me dicen es que yo parto con esta energía, y cuando llego aquí he perdido una cantidad y otra cantidad y otra cantidad, y estoy simulando el cómo estoy perdiendo la energía a lo largo de toda la zona. Entonces, si quiero calcular la presión acá, la presión en cualquier punto, con estas líneas equipotenciales lo podría hacer. Y esta segunda línea, recordemos que representa la trayectoria que haría el flujo. O sea, este es el recorrido que haría el agua producto de la presencia de esta barrera, que es evidentemente una barrera impermeable. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Pues cuando hacemos la aproximación unidimensional, lo que estamos es calculando las presiones en estos puntos, ¿no? Justo en estos puntos, pegadito de mi tablestaca, que si quiero considerar la condición no lineal que puede haber en esto, pues también lo podría hacer usando una red de flujo, y ahí estaría entregando una aproximación o un cálculo de tipo bidimensional, que es realmente la condición de flujo que se está produciendo en este caso.